tu gloria, buscamos tu majestad, queremos verte y conocer más y más. Nos gozaremos en tu presencia. ¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a un nuevo devocional de Mi Diario con Dios. Recuerden que todos nuestros devocionales están de acuerdo a la lectura que seguimos en Bethesda. Este día nos toca leer Apocalipsis 12. Y bueno, hermanos, este capítulo nos habla de un tema muy interesante y muy importante. Quizás si ya lo revisaron, pues les parezca una escena como de película. Vemos que hay una mujer que va a tener a un hijo y que tiene ya los dolores del parto muy fuertes, pero no lo quiere tener, hermanos, o le da miedo porque hay una serpiente, un dragón, esperando a que salga el bebé y él devorarlo, o la serpiente devorarlo. Recuerden, hermanos, que Apocalipsis nos habla con imágenes simbólicas. Quizás para nosotros sean un poco extrañas, pero tienen un significado. Y para eso, hermanos, es bueno que nosotros estudiemos este libro. Y bien, este capítulo de Apocalipsis también, hermanos, nos habla o nos revela el estado. Yo lo quiero explicar así este día, hermanos, el estado espiritual en el que nos encontramos todos los hijos de Dios, todos los que hemos creído en Jesús y lo hemos aceptado en nuestro corazón. Y también nos revela el resultado, hermanos, si nosotros seguimos actuando en fe y si decidimos seguir confiando en Cristo, a pesar de todas las cosas que podamos ver. También nos habla, hermanos, que hay un mundo espiritual. Nos recuerda que nosotros como hijos de Dios no nos movemos ya en esta tierra solamente, sino que hay un mundo espiritual que quizás nosotros no percibimos, hermanos, pero sí existe, sí, y ahora somos parte de ese mundo espiritual. Hay una lucha, hermanos, hay una lucha espiritual, también esto nos lo enseña este capítulo de Apocalipsis 12, y hay una lucha, hermanos, que si nosotros vemos, pues ya tenemos ganada, porque Dios la ha ganado por medio de Cristo. Pero más allá de eso, hermanos, quiero en esta hora explicarles el porqué de todo esto que les estoy diciendo. Si ustedes ven el título del devocional, se llama Estamos en guerra. Y sí, porque como les comentaba, estamos en una batalla, en una guerra espiritual. Y fíjense bien, hermanos, nuestra guerra pues ya sabemos que es contra Satanás. Y Satanás, hermanos, es alguien real, no alguien al que debamos de temer y del que nunca debamos de hablar. No, al contrario, hermanos, debemos de recordar que sí tenemos un enemigo que tiene poder, pero que sobre todo, hermanos, debemos también nunca olvidar que está por debajo de Jesús, por debajo de nosotros ahora también. Su poder es limitado, hermanos, porque está vencido, pero más sin embargo, ahí está, ahí lo tenemos. Fíjense bien lo que dice Apocalipsis 12:17, hermanos. Quiero que me acompañen, por favor. Y dice así: Así que el dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos, a todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en su testimonio de Jesús. Fíjense bien, hermanos, ¿contra quién es esa guerra? Dice, les declaró la guerra al resto de sus hijos, a todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en su testimonio de Jesús. A nosotros, hermanos, nos fue declarada esa guerra. Y fíjense bien, ¿por qué? Dice también Apocalipsis 12:12. Por lo tanto, alégrense, oh cielos, y alégrense ustedes los que viven en los cielos, pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Satanás, hermanos, está reclutando más y más y más para ahora sí que para que peleen de su lado, hermanos. Pero fíjense bien, nosotros tenemos, dice que a los que guardan firmemente el testimonio, a los que siguen la fe, nos es declarada la guerra. Y por acá vemos que Satanás está reclutando para sí, para su ejército, hermanos. Pero hay algo bien interesante aquí, que nosotros, hermanos, ya tenemos ese triunfo, ya vencimos a la muerte, ya vencimos por medio de Cristo también a Satanás. Fíjense también, hermanos, esta parte es bien importante en el versículo 11.
Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y porque no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Aquí, hermanos, nuestra lucha, como ya sabemos, es contra el enemigo. Este león que dice que anda como león rugiente, queriendo devorar y matarnos y destruirnos. Satanás, hermanos, es real. Y aquí tenemos esto que nos está diciendo la Biblia, que tenemos realmente esta lucha, pero que ya si nosotros seguimos confiando en Dios, hermanos, salimos vencedores. Como también nos lo dice la palabra de Dios, que pues anda como león rugiente, hermanos, y incluso dice que quiere distraer o quiere persuadir para que a los que aún son los escogidos se vayan del camino de Dios. ¿Cómo es esta lucha, hermanos? ¿Qué tiene que ver aquí Satanás con todo esto? Pues todo, hermanos. Y fíjense aquí, yo traigo una parte que apunté. Nuestra lucha es espiritual y Satanás busca atacarnos y destruirnos. ¿Cómo lo hace, hermanos? Pues atacándonos por medio de nuestros pensamientos. Cuando te dice que Dios no te ha perdonado, cuando te dice que no eres digno de ser hijo de Dios, cuando te recuerda tu pasado, estos pensamientos, hermanos, es una lucha espiritual. Es cuando tú estás ahí luchando espiritualmente contra Satanás. Pero recuerda que no estás solo en esa lucha, porque dice que a los que ya los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en su testimonio de Jesús, vamos a salir victoriosos, hermanos. Satanás nos odia, como les puse aquí. No debemos de temerlo, pero sí debemos de creer en su poder y en su objetivo, que somos nosotros, que es destruirnos. Aquí él quería, o esto que les leí hace rato, me pueden decir, ¿y quién es la serpiente? ¿Y quién es el bebé? ¿Y quién es la mujer? Esta mujer representa a la iglesia, hermanos, y el bebé representa a Cristo. La serpiente representa a Satanás. Cuando Jesús nació, hermanos, desde ese momento empezó esta lucha espiritual. Desde este momento empezó a batallar Satanás contra Jesús, contra los ángeles, y queriéndonos destruir a nosotros. ¿Para qué? Para que nos alejemos de Dios, para que pasemos una eternidad, hermanos, sin Jesús y al lado de Satanás. Para eso nos quiere destruir. Debemos de recordar que ya está vencido. Y hoy yo quiero preguntarte, si ya eres consciente de esta lucha espiritual, ¿de qué lado estás? Si estás consciente de que estamos en guerra, ¿de qué lado estás? ¿Estás cediendo? ¿Estás dejando que Satanás gane? ¿O estás creyendo que por medio de Cristo ya lo venciste también? Hermanos, algo muy importante. No solamente esta persecución se refiere, cuando hablamos de persecución, no solamente pensemos en la iglesia perseguida o en las naciones o en los misioneros. También nosotros, hermanos, también Satanás nos ataca a nosotros queriéndonos desmotivar, queriéndonos ver que veamos solamente lo negativo, queriéndonos regresar al mundo, queriéndonos desanimar, hermanos. Esa persecución es real. Satanás nos persigue, Satanás nos odia, hermanos. ¿Por qué? Porque ahora nosotros ya no le servimos a él, porque ya no somos esclavos suyos, porque Jesús ya nos liberó del pecado. Ahora, hermanos, nosotros seguimos a Cristo y somos libres, pero Satanás quiere regresarnos, hermanos. Y fíjense cómo dice el versículo 17. Así que el dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos. A nosotros, Satanás nos declaró la guerra, hermanos. Nos la declaró, pero fíjense bien cómo dice el versículo 11. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. No por nosotros, hermanos, sino gracias a Jesús y por el testimonio que dieron. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. No tengamos miedo, hermanos. Sigamos a Cristo. No es sencillo, pero sí es lo mejor, sí es lo que va a traernos una eternidad al lado suyo. Quizás ahorita en el mundo estás pasando una situación difícil y recuerda esto, estamos en guerra. No duermas, hermano, no dejes de leer la Biblia, no dejes de orar. No pienses que la venida del Señor está muy lejos, porque no es así. La venida del Señor está próxima. Por eso es importante recordar todos los días que estamos en guerra, que hay un adversario que es el diablo, que quiere destruirnos, que quiere aniquilarnos, pero que nosotros, si somos fieles, seguiremos y tendremos la vida eterna que Jesús ya nos dio.
pero hay que perseverar en nuestra fe, hermanos. No dejemos o no nos olvidemos, dice la Biblia, que guardemos nuestra salvación, no porque nosotros podamos controlarla o perderla o ninguna de esas cosas, sino porque Jesús nos quiere hallar con todo el corazón, hermanos, mirándolo siempre hacia Él, con un corazón recto e íntegro. Te dejo con este mensaje, hermano, y te invito a que analices un poco más, que escudriñes las Escrituras. Pídele al Señor, pídele al Espíritu Santo que te siga hablando por medio de Apocalipsis. Que Dios te bendiga. Nos gozaremos en tu presencia y danzaremos con